Tema 5. Evaluación económica o evaluación financiera. Evaluación financiera. Su objetivo principal es examinar la capacidad del proyecto para generar ganancias monetarias suficientes que cubran los costos y proporcionen un retorno atractivo a los inversionistas o financiadores. Es un proceso que permite medir la rentabilidad del capital invertido en un proyecto analizando los flujos de ingresos y egresos con precios del mercado vigentes para determinar si el proyecto es financieramente viable. Evaluación cualitativa. Analiza factores como la sostenibilidad, el impacto social y medioambiental, así como la compatibilidad con los valores de la empresa. Valor anual equivalente. Consiste en convertir una anualidad con pagos iguales, todos los ingresos y gastos que ocurren durante un periodo. Cuando la anualidad es positiva, se recomienda que el proyecto sea aceptado. Usualmente se utiliza para comparar alternativas. Método del valor presente neto. Sirve para maximizar una inversión y conocer si un proyecto es rentable. El método se basa en trasladar los flujos futuros, gastos e ingresos al día presente. El BPN depende de la inversión previa y durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. Si el BPN es mayor a cero, el proyecto es aceptable. Si el BPN es menor a cero, se rechaza el proyecto. Si el BPN es igual a cero, el proyecto queda a disposición de quien lo vaya a aceptar o rechazar. Valor de capitalización. El valor de capitalización puede referirse tanto a capital social como de deuda. La capitalización de acciones en una compañía es el número de acciones ordinarias en circulación multiplicado por el precio del mercado actual de las acciones. Valor de capitalización puede referirse tanto a capital social como capital de deuda. La capitalización de acciones en una compañía es el número de acciones ordinarias en circulación multiplicado por el precio de mercado actual de las acciones. La capitalización de deuda se calcula de manera similar. Valor de capitalización es la importancia de tener poder adquisitivo. Valor de la empresa es la diferencia entre capitalización bursátil de una compañía y su deuda financiera. Entendamos que capitalización bursátil es el valor total de mercado de una compañía. Capital social y capital de deuda. Estos son los dos grupos principales de poder adquisitivo para cualquier empresa. El capital de deuda se llama a todas las fuentes de dinero que exigen un pago fijo sin importar cuál sea el resultado del negocio. Quien ofrece dinero en forma de deuda no quiere asumir parte del riesgo del negocio. El capital social. Capital social. La persona u organización que presta el dinero sí desea participar, recalco, sí desea participar en el riesgo del negocio, lo que significa que si gana uno, ganan todos. Generalmente quienes entregan capital se hacen dueños de una parte o porcentaje del negocio. Tasa interna de retorno. Método de la TIR. Consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o de aceptar un proyecto de inversión. TREMA, tasa de retorno mínima aceptable. Es la tasa de interés mínima que motivará a un inversionista a invertir su dinero en una alternativa de inversión. Entendamos que es la tasa de interés de retorno en caso de proyectos.
BPN es la suma de los valores presentes de los flujos netos de efectivo de cada año de vida del proyecto y restándole la inversión principal. En el BPN se calcula restando la inversión principal más el ingreso dividido entre 1 más I, y se repite la misma fórmula porque es la suma de todos los ingresos divididos entre 1 más I, y la letra I representa la tasa de descuento. Y entendamos que la tasa de descuento, la tasa mínima de retorno esperado aceptable, es la trema. Entonces el BPN se calcula restando la inversión inicial y luego sumando todos los flujos de efectivo que resulten como ingresos divididos entre 1 más la trema, y este se eleva, el 1 más la trema elevado de acuerdo al ingreso que corresponda. Criterios de aceptación o rechazo de proyectos. El BAN tiene que ser positivo. Si es positivo, significa que el proyecto produce suficiente flujo de efectivo para recuperar la inversión inicial y producir un rendimiento mayor. Si el BAN es negativo, significa que el proyecto no genera rendimientos mínimos deseados por la organización. La TIR tiene que ser mayor a la trema. Si cumple con esta condición, el proyecto puede ser aceptado. ¿La TIR tiene que ser menor que la trema? No. Si la TIR es menor que la trema, el proyecto se rechaza. La trema se calcula en base a una sumatoria de un premio al riesgo más la tasa de inflación anual promedio esperada para la vida del proyecto, más la multiplicación del premio al riesgo multiplicado por la tasa de inflación anual promedio esperada para la vida del proyecto. Entendamos que el premio al riesgo es una tasa que se propone de acuerdo a la dificultad o al riesgo que se corra en este proyecto. A veces sucede que tenemos proyectos nuevos que desconocemos y entonces el riesgo es mayor. Entonces, por ahí va y depende de eso y de ese tipo de circunstancias el premio al riesgo. Entonces, trema es igual al premio al riesgo más la tasa de inflación anual promedio esperada para la vida del proyecto más el producto de multiplicar el premio al riesgo por la tasa de inflación anual. Ahora hablemos de trema y TEMAR. La trema se define como tasa de retorno mínima aceptable, mientras que la TEMAR se define como la tasa mínima atractiva de rendimiento. La trema es la tasa mínima de rentabilidad esperada que un inversionista exige para considerar viable un proyecto, mientras que la TEMAR es la tasa mínima exigida por la empresa o institución para aceptar proyectos, considerando el costo del capital, el riesgo del proyecto y las oportunidades de inversión. La trema, ¿en qué se utiliza? Se usa para comparar con la TIR. Si la TIR es mayor que la trema, el proyecto es aceptable. A comparación de la TEMAR, se utiliza y se usa para descontar flujos en el cálculo del BAN o como tasa de referencia empresarial. ¿En qué varía la trema y la TEMAR? Bueno, la trema se enfoca más en la expectativa individual del inversionista,
riesgo percibido, inflación y rentabilidad deseada. La TEMAR tiene una base más técnica y corporativa, integra costos de capital, riesgo financiero y costo de oportunidad. En fin, la trema es subjetiva, refleja el punto de vista del inversionista y lo que espera ganar como mínimo. La TEMAR es objetiva o empresarial. Refleja la rentabilidad mínima institucional calculada con base en costos reales del capital. Criterios para seleccionar una trema. Fuente de capital. Dinero generado de las operaciones de la empresa. Fuentes externas de dinero. Financiación con deuda. Introducción al criterio para seleccionar una trema. La TEMAR, tasa mínima atractiva de rendimiento, es aquella a la cual siempre puede invertir porque tiene un alto número de oportunidades que generan retorno. El estudio de una tasa de interés adecuada debe comenzar inevitablemente por un examen de fuentes de capital para seguir con el análisis de las oportunidades de inversión en perspectiva. Solo así se podrá tomar una decisión inteligente para elegir una TEMAR apropiada. Las fuentes de capital determinan el origen de los recursos financieros que se utilizan para llevar a cabo el proyecto. Pueden clasificarse en fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas son el dinero generado por las operaciones de la empresa, utilidades retenidas y depreciaciones acumuladas. Las fuentes externas son recursos obtenidos a través de préstamos, de bonos, fondos de inversión o financiamiento con deuda. Estas fuentes influyen directamente en la tasa mínima aceptable de retorno, ya que representan los diferentes costos y riesgos asociados a la obtención de fondos. Costo de capital. El costo de capital de una empresa es difícil de calcular, ya que el costo de capital en situaciones reales es usualmente todo el dinero que usa la empresa. Usualmente lo usa para inversiones. Se obtiene de todos los componentes de capitalización global de la compañía. Todas las inversiones que tiene por ahí regada e invertida. Todo eso es la capitalización global que finalmente constituye a una compañía. Todo ese dinero regado tiene fluctuaciones en el precio de unas y otras de las acciones. Entonces se dificulta fijar un costo promedio, un costo total. Y estas perspectivas fluctuantes hacen aún más difícil calcular los beneficios futuros que los accionistas esperarían recibir, por lo que es difícil precisar una tasa de rendimiento adecuada. Costo de capital de deuda. Un primer paso para tomar una decisión sobre la TEMAR puede ser determinar la tasa de interés a la que puede pedir el préstamo. Los préstamos hipotecarios a largo plazo se pueden obtener en bancos, en las compañías de seguros o en otros lugares en los que se acumulan cantidades sustanciales de dinero. La venta de acciones de la compañía es otra fuente de dinero, mientras que los préstamos bancarios y los bonos representan una deuda con una fecha de vencimiento. Las acciones significan un aumento permanente a las propiedades de la compañía. Costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad representa el rendimiento que se deja de obtener al no invertir en la mejor alternativa disponible. En el contexto de la evaluación financiera de proyectos, se considera que el mejor proyecto rechazado constituye el costo de oportunidad. Permite comparar el rendimiento de un proyecto frente a otras alternativas de inversión con riesgo similar. Variaciones en la tasa mínima aceptable de TEMAR. La TEMAR se fija con relación al costo del capital, que es una tasa promedio, dependiendo de la mezcla de financiación de deuda y capital propio.
Esta tasa usualmente no se determina exactamente porque la mezcla puede cambiar en tiempo de proyecto a proyecto. La TEMAR varía de un proyecto a otro y a través del tiempo debido a factores tales como los siguientes. Los factores que pueden alterar la TEMAR son la tasa puede variar dependiendo del riesgo del proyecto, así como el financiamiento, la estructura tributaria, las oportunidades de inversión, etc. El riesgo del proyecto. En esta está estimulada el proceso por el alto costo de capital de deuda, comúnmente experimentado al obtener préstamos para proyectos considerados de alto riesgo, significativamente, lo cual significa que hay preocupación porque el proyecto de inversión no puede realizar por completo sus requisitos de ingresos proyectados. Entonces, el riesgo de proyecto, estimulado por el alto costo de capital de deuda, comúnmente experimentado al obtener préstamos para sus proyectos considerados de alto riesgo, genera preocupación de que no se puedan realizar por completo los requisitos de ingresos proyectados. Oportunidad de inversión. La oportunidad de inversión es otro de los factores que pueden hacer que la TEMAR varíe. Si la gerencia ha decidido diversificar o invertir en cierta área, la TEMAR puede reducirse para estimular la inversión, con la esperanza de recuperar ingresos o utilidad perdidas en otras áreas. La estructura tributaria es otro factor que puede alterar la TEMAR, la tasa de la TEMAR, o sea, de la tasa mínima atractiva de rendimiento. La estructura tributaria, si los impuestos están aumentando debido a mayores utilidades, ganancias de capital de atractivos retirados, aumentos en impuestos locales, se aumenta la TEMAR. Es proporcional. Financiamiento de capital. Este es otro factor que puede alterar la tasa de la TEMAR. A medida que el capital de deuda y el capital propio se limitan, la TEMAR, tasa mínima atractiva de rendimiento, aumenta y la gerencia empieza a mirar de cerca la vida útil del proyecto. Mientras la demanda excede la oferta, aumenta la TEMAR. Tasa de mercado en otras corporaciones. Este es otro factor que también altera la tasa mínima atractiva de rendimiento. Si la tasa usada por otras corporaciones se utiliza como norma, estas aumentan. Una compañía puede aumentar su TEMAR en respuesta con frecuencia. Estas variaciones están basadas en cambios en las tasas de interés de mercado, que ocasionan un impacto directo sobre el costo de capital. Relación entre el BAN y la TIR. En el BAN se conoce la tasa de descuento. El BAN no tiene relación con los desembolsos y el BAN pues es la tasa de reinversión o igual a tasa de descuento. La TIR es incógnita, no se conoce. Mide la productividad del capital y bueno, la TIR es la tasa de reinversión. Con respecto a la TEMAR o a la TREMA, hay una categoría de riesgos, una categoría de ejemplos de proyectos y un rango de porcentajes. Si es baja, si es mediana o si es alta. El porcentaje puede variar en el riesgo, el premio por riesgo. La tasa de premio por riesgo puede variar dependiendo de la categoría, si es baja, mediana o alta. Otros factores que impactan en la tasa de capitalización. Tenemos 9 factores que impactan la tasa de capitalización.
definidos como gasto de mantenimiento, valor de la propiedad, tipo de propiedad, ingresos por alquiler, el ingreso neto operativo, NOI, valor del mercado, gastos operativos. Los gastos de mantenimiento. Los inmuebles que requieren costosos gastos de mantenimiento requieren un mayor flujo de efectivo, lo que influye en la tasa de capitalización. Valor de la propiedad. Las propiedades usadas que necesitan reformas o que han perdido su valor por alguna situación pueden tener una tasa de capitalización más baja. Tipo de propiedad. Las propiedades que se encuentran en zonas de baja demanda suelen tener tasas de capitalizaciones más bajas. Ingresos por alquiler. Un mayor porcentaje de ocupación se traduce en ingresos más altos por alquiler, lo que incrementa el NOI. El ingreso neto operativo NOI es el ingreso anual que genera una propiedad sin contar con los gastos operativos. Esta métrica determina la rentabilidad del inmueble. Valor del mercado. Las propiedades en zonas de alta demanda con potencial de revalorización que se encuentran en buen estado y con oportunidades de mejora tienen un mayor valor, lo que incrementa la tasa de capitalización. Gastos operativos. Los gastos operativos, como los impuestos, pueden reducir la rentabilidad de la inversión. Entonces, los factores que impactan en la tasa de capitalización son gastos de mantenimiento, valor de la propiedad, tipo de propiedad, ingresos por alquiler, ingresos netos operativos, valor del mercado y gastos operativos. ¿Qué causas llevan al fracaso a un proyecto? Bueno, causas de fracaso de un proyecto. Las causas son no profundizar en la evaluación estratégica, previsiones optimistas de los parámetros, omisión del periodo de respuesta en marcha, rigidez del proyecto, infravaloración de la inversión, deficiente gestión del proyecto, ausencia de políticas. A veces la resistencia considerable a abandonar un proyecto de inversión, aun cuando dicho abandono sea más conveniente que continuar con la inversión. Eso también es un riesgo y puede causar un fracaso en el proyecto. En conclusión, una inversión consiste en la aplicación de recursos en un proyecto determinado, relacionado en general con la actividad productiva de la empresa, con el fin de obtener una cantidad superior a los recursos empleados. Rentabilidad. La rentabilidad de la inversión tiene como contrapartida un coste, el de financiación de la misma. En conclusión, podemos decir que la tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto. El valor de la inversión inicial de un proyecto tiene un costo, cualquiera sea la fuente de donde provenga, que es la tasa de descuento. Los fondos requeridos para hacer la inversión inicial pueden provenir de distintas fuentes. ¿Cuáles son los fondos requeridos para hacer una inversión inicial? Bueno, pues pueden provenir de recursos propios, de préstamos a terceros o la combinación de estos dos. Los recursos propios. El costo de su utilización corresponde al costo de oportunidad del dinero del inversionista o tasa de oportunidad, que es la mayor rentabilidad que dejaría de obtener por invertir en el proyecto. Los préstamos de terceros. Su costo corresponde a la tasa de interés que pagaría el inversionista por obtener el préstamo. Y la combinación de recursos propios y préstamos de tercero. Esta es la forma que por lo general se utiliza para financiar cada inversión de un proyecto. Su costo corresponde a una tasa de interés promedio ponderada que involucra la tasa de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo. Esta tasa se conoce como costo de capital. Bueno, la combinación de recursos propios y préstamos de terceros. Esta es la forma que por lo general se utiliza para financiar la inversión de un proyecto. Su costo corresponde a una tasa de interés promedio ponderada.
que involucra la tasa de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo. Esta tasa se conoce como costo de capital. ¿Por qué es clave evaluar la viabilidad antes de ejecutar un proyecto? Es clave porque permite evitar pérdidas, tomar decisiones informadas, optimiza los recursos, reduce riesgos, prevé impactos y alinea expectativas. Bueno, hablemos de evitar pérdidas. Evaluar la viabilidad antes de ejecutar un proyecto evita pérdidas. Identifica si el proyecto puede generar resultados positivos o si por el contrario será una inversión riesgosa. Evaluar la viabilidad de un proyecto ayuda a tomar decisiones informadas, apoyar a los tomadores de decisiones para aceptar, rechazar o ajustar un proyecto. Evaluar la viabilidad de un proyecto sirve para optimizar recursos, asegurar que el tiempo, el dinero y los esfuerzos que se invierten en el proyecto son viables y sostenibles. Evaluar la viabilidad de un proyecto ayuda a prevenir impactos. Evaluar los efectos ambientales y sociales que pueden llegar a generar el proyecto, tanto positivos como negativos. Y bueno, finalmente, evaluar la viabilidad de un proyecto ayuda a alinear expectativas, garantizar que los resultados del proyecto sean realistas y alcanzables. En conclusión, sobre el BAN, valor actual neto, es un método fácil de aplicación. La inversión y los beneficios futuros, flujos de efectivo, se transforman en pesos de hoy y así se pueden ver los ingresos, así se puede ver si los ingresos son mayores que los egresos. Considera el valor del dinero en el tiempo. Se necesita conocer la tasa de descuento para poder evaluar los proyectos. Este es el factor determinante en la aplicación del método. Cualquier error en su determinación repercute en la decisión de aceptar o rechazar un proyecto. En conclusión, el BAN mide la rentabilidad de un proyecto en cifras monetarias. ¿Por qué es clave evaluar la viabilidad de un proyecto antes de ejecutarlo? Pues bueno, ya lo mencionamos, evita tener pérdidas, ayuda a tomar decisiones bien informadas, ayuda a optimizar recursos, ayuda a reducir riesgos, ayuda a prever impactos, ayuda a alinear expectativas. Tema 6. Impacto de los impuestos y la inflación en el rendimiento. Bueno, hablando rápidamente de los impuestos, tenemos tres tipos: federales, estatales y municipales. En los federales tenemos ISR, IVA, IEPS y SAN. En los estatales tenemos ISN, ISH y POP. Impuestos ecológicos, impuestos a las tarifas por transporte, impuestos por vender un auto, impuestos por las apuestas, y los impuestos municipales se dividen en predial, ISAI, que es por comprar una casa, y la tenencia por tener un auto. De acuerdo a lo anterior, se puede mencionar varios principios fundamentales que todo sistema tributario debe de cumplir. Los principios fundamentales que todo sistema tributario debe de cumplir son jurídicos, morales y de justicia. Los principios fundamentales jurídicos son los impuestos que deben ser de aplicación y de observancia general. Solo se deben aplicar tratamientos especiales cuando se refieran a situaciones generales. Además, los impuestos se deben expresar con claridad y precisión, de tal forma que se eviten confusiones que originen malas interpretaciones. Por último, los impuestos deben tener una base legal y se deben destinar a satisfacer necesidades colectivas. ¿Cuál es el principio moral del sistema tributario? Bueno, los principios morales, los impuestos no deben fomentar hábitos nocivos para la sociedad, sino al contrario, deben combatir estas malas conductas, y por otra parte, los impuestos deben ser justos en un sentido social, de acuerdo con las condiciones generales del país. Otro de los fundamentos o de los principios
que todo sistema tributario debe tener son justicia. Sobre cualquier otro principio, la justicia se debe de imponer, sobre todo debe velar por la mínima intervención privada y no se deben afectar las libertades individuales. En resumen, ¿cuáles son los principios fundamentales que todo sistema tributario debe de cumplir? Jurídicos, morales y de justicia. Ahora hablemos de los métodos de depreciación. Existen 4 tipos que son métodos para depreciación de activos. Existe el de la línea recta, unidades producidas, suma de los dígitos de los años, doble saldo decreciente. La línea recta. En este método se deprecia el activo de manera igual durante todos los años de vida útil. El método de unidades producidas es de acuerdo a la producción. La suma de los dígitos de los años. Este método de depreciación se efectúa mayormente los primeros años de vida del activo. Doble saldo decreciente. Este presenta mayor depreciación en los primeros años también. La TIR antes o después de los impuestos. La TIR debe analizarse antes o después de los impuestos. Es una buena pregunta. Sin embargo, lo más ideal es analizar la TIR con los flujos de efectivo después de impuestos. Calcular la TIR es complicado, ya que primero se debe estimar el TIR, luego hacer el cálculo del BAN y ver si el BAN resultante es positivo o negativo. Entonces el TIR estimado se ajusta hacia arriba si el BAN es positivo y hacia abajo si es negativo. Y se repite el cálculo. Eso se repite hasta que el BAN alcance exactamente 0. Entonces este es el TIR, porque el TIR es el que hace o produce que el BAN sea igual a 0. Tema 7. Análisis de proyectos inmobiliarios. Vamos a hablar de bienes y raíces. ¿Qué es un bien? Un bien es un objeto material o un servicio material cuyo uso produce cierta satisfacción de un deseo o necesidad. Desde un punto de vista jurídico, son objetos de derecho, del mismo modo en que, desde una perspectiva económica, son escasos, limitados y, en consecuencia, poseen un valor que puede ser definido en términos monetarios. Dentro de los bienes económicos existen bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles se caracterizan por su movilidad, es decir, pueden ser transportados de un lugar a otro. Los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, también denominados bienes raíces, son considerados todos aquellos bienes que no pueden moverse del lugar donde están, como tierras, edificios, casas, caminos, construcciones, minas, etc., juntamente con los adornos o artefactos que tienen incorporados. Tienen la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable física o jurídicamente. Son bienes imposibles de trasladar o de separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él. Etimológicamente, su denominación proviene de la palabra inmueble. Ahora hablemos de los modelos de evaluación. Bueno, conclusiones en referencia a los modelos de evaluación. Existen datos para calcular la rentabilidad de la inversión. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, los datos para calcular la rentabilidad de la inversión son valor de compraventa del inmueble, porcentaje de financiamiento del préstamo hipotecario, tipo de interés del préstamo hipotecario, plazo del préstamo, mobiliario, instalaciones, gastos notariales, registro. Ahora hablemos de las 3 variables de la inversión privada. Las cantidades dedicadas para las inversiones de los agentes dependen de varios factores. Los 3 factores que condicionan más decisivamente a estas cantidades son rendimiento esperado, riesgo aceptado, horizonte temporal.
Entonces, las tres variantes de la inversión privada son rendimiento esperado, riesgo aceptado, horizonte temporal. Rendimiento esperado es positivo o negativo, es la compensación obtenida por la inversión, su rentabilidad. Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre la cual el rendimiento real que se obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad de pago, si la inversión podrá pagar los resultados al inversor. Y el horizonte temporal a corto, mediano o largo plazo, el periodo durante el que se mantendrá la inversión. Entonces, las tres variables de la inversión privada son rendimiento esperado, riesgo aceptado y horizonte temporal. Inversiones y bienes raíces comerciales. Hablamos de inversiones y bienes raíces comerciales. ¿Qué es una inversión? Es la suma de los recursos que se utilizan para adquirir capital fijo con el fin de aumentar producción y o la productividad. Se divide en pública y privada. ¿Qué son los bienes raíces comerciales? Son cualquier propiedad que se utiliza para la realización de negocios. Existen cuatro tipos más comunes de bienes raíces comerciales. Son venta por unidades, industrial, oficinas, residencial, multifamiliares. Inversión comercial. ¿Qué es una inversión comercial? Es una alternativa económica que consiste en comprar un inmueble, llámese casa, departamento, local comercial o terreno, para luego revenderlo o rentarlo. Es una de las mejores alternativas de inversión ya que permite adquirir un activo que difícilmente se deprecia. Seguramente aumenta su valor y seguramente representa un buen flujo de dinero. Bueno, existen tipos de inversiones comerciales, son directa, indirecta y especulativa. Vacancia. La vacancia se refiere al total de metros cuadrados disponibles para la ocupación inmediata, ya sea porque está en venta o en renta. En otras palabras, representa espacios desocupados dentro del mercado inmobiliario que no están generando ingresos. Un ejemplo de la vacancia: si un edificio tiene 10.000 metros cuadrados y 2.000 metros se encuentran sin rentar, esos 2.000 representan la vacancia. Existe una tasa de vacancia, la cual se calcula dividiendo la vacancia entre el stock total multiplicado por 100. Y la tasa de vacancia es el nivel de disponibilidad respecto al stock. Ahora hablemos del análisis frontal e inverso de las inversiones comerciales. Inversión comercial directa. Se considera inversión directa aquella en la que el inversionista adquiere directamente un derecho sobre el valor de propiedad. Por ejemplo, cuando una persona compra una acción para conservar el valor de su recurso u obtener de ellos un beneficio. Una inversión comercial directa comprende a todas aquellas inversiones destinadas a obtener una renta fija, a comprar y revender aprovechando cuestiones de oportunidad, y aquella inclinada al desarrollo y construcción de proyectos o emprendimientos para ser inclinados oportunamente al mercado. La inversión comercial directa. Inversión. Inversión en renta fija. La inversión en inmuebles con vista a obtener una renta fija es la que habitualmente se realiza el inversor comprando una propiedad o una parte de ella con fines de volcarla al mercado de alquiler y obtener así un ingreso mensual. Este tipo de modalidad demanda el análisis en conjunto, como mínimo los siguientes factores. Existen factores que deben considerarse antes de invertir un bien inmueble que se pretendan ingresar al mercado de alquiler. Algunos factores que deben de considerarse son precio de compraventa, valor de alquiler mensual, gastos indirectos inherentes a la compraventa, gastos de mantenimiento, impuestos y expensas, periodos de vacancia habitual del mercado, información general del mercado y perspectiva de evolución de valor. Otro de los factores que deben considerarse, pues, son esos ya mencionados. Formulación, preparación y evaluación de un proyecto. ¿Cómo o cuál es la formulación, preparación y evaluación de un proyecto? Pues
se constituye por estudios requeridos que nos van a llevar al éxito de un proyecto. Se constituye por viabilidad legal, viabilidad ambiental, viabilidad económica, financiera, comercial y técnica. Si contamos con todos estos, nuestro proyecto tiene mayor posibilidad de ser exitoso. Tema 8. Herramientas para las tomas de decisiones. Pues existe el árbol de decisiones, que es un diagrama que permite visualizar las interacciones entre las rutas y las probabilidades de ocurrencia de los eventos. Esta metodología consiste en crear unas ramas de un árbol que representan las alternativas decididas, obteniéndose el beneficio esperado, según la probabilidad de ocurrencia. Bueno, pues el árbol de decisiones es una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basadas en el uso de resultados y probabilidades asociadas. Sus ventajas es que es muy fácil de entender, explica el comportamiento, reduce el número de variables independientes y es una magnífica herramienta para el control de gestión empresarial. Sin embargo, tiene desventajas que son sensibilidad a pequeños cambios, dificultad con variables continuas, inestabilidad ante cualquier cambio en la información, limitaciones en la captura de relaciones complejas. Un árbol de decisiones se comprende por nodos. Existen tres tipos de nodos: el de probabilidad, el de decisión y el nodo terminal. Los nodos de probabilidad se representan con un círculo, muestran las probabilidades de ciertos resultados. Los nodos de decisión se representan con un cuadrado, muestran una decisión que se tomará. Los nodos terminales estos muestran el resultado definitivo de una ruta de inversión. Existen una serie de pasos para resolver un árbol de decisiones. Se comienza con la decisión principal. Se dibuja un pequeño recuadro para representar este punto, luego se dibuja una línea desde el cuadro hacia la derecha para cada posible solución o acción. Paso número 2. Se agregan nodos de decisión y probabilidad para expandir el árbol del siguiente modo. Si otra decisión es necesaria, se dibuja otro recuadro. Si el resultado es incierto, se dibuja un círculo. Si el problema está resuelto, hasta ahí la dejamos. Desde cada nodo de decisión se dibuja las soluciones posibles. Desde cada nodo de probabilidad dibujamos las líneas que representan los nodos posibles. Si deseas analizar tus opciones de forma numérica, incluye la probabilidad de cada resultado y el costo de cada acción. Se continúa con la expansión hasta que cada línea alcance su extremo, lo que significa que no hay más decisiones que tomar o resultados probables que considerar. Luego asigna un valor a cada resultado posible, puede ser una puntuación abstracta o un valor financiero. Se agregan triángulos para indicar los extremos finales. En resumen, los pasos de un árbol de decisiones son: colocamos un cuadro a cada toma de decisión y un círculo a cada evento. Se determinan flujos de efectivo para cada rama de árbol, se evalúan las probabilidades de cada rama, se determina el valor presente de cada rama, se resuelve el árbol y se selecciona la mejor alternativa con técnica de programación dinámica de retrocesos o rollback. Como antecedentes con respecto a la toma de decisiones y de este tema número 8, herramientas para las tomas de decisiones, tenemos como antecedentes el estudio de viabilidad o factibilidad. Un estudio de viabilidad o factibilidad establece las condiciones que hacen viable a un proyecto de inversión, o sea que permite su realización con éxito. Determina asimismo las funciones o prioridades a tener en cuenta durante todo su desarrollo. Para realizar este estudio de viabilidad se deben utilizar los métodos tradicionales para la evaluación financiera de un proyecto de inversión, como son el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación. También tenemos un análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir resultados de un proyecto.
ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión, también conocido como análisis hipotético. Permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos, como finanzas, ingeniería, geografía, biología, etc. Hablemos del objetivo del análisis. El objetivo del análisis es medir cuán sensible es la evolución financiera a través de variaciones en las principales variables críticas del proyecto, de forma que se pueda medir la rentabilidad del mismo en los diferentes escenarios posibles. Hablemos de la importancia del análisis de sensibilidad. Se manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación financiera pueden ser sensibles a las variables del mercado, tamaño, localización, tecnología, ingresos o factores del entorno donde se desarrolla el proyecto. Tenemos también certeza, riesgo e incertidumbre. Bueno, hablemos de certeza, riesgo e incertidumbre. La certeza, esta está disponible cuando tenemos toda la información correcta. Cuando tenemos toda la información correcta, hay mayor certeza en los proyectos. Y la incertidumbre, por el caso contrario, se tiene cuando carecemos de información de nuestros proyectos. Y el riesgo, pues es un caso especial. Estos pueden ser descritos dentro de los límites de confianza. Si no hay certeza, hay mucho riesgo. Si no hay certeza, hay mucha incertidumbre. Entonces, pues la certeza, el riesgo e incertidumbre, pues es importante analizarla. En un evento o condición de incertidumbre que si ocurre provoca un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Pues básicamente la incertidumbre puede provocar efectos positivos o negativos. Finalmente obtenemos resultados, pero estos van más basados en la certeza de la información que sí tenemos disponible.